¿no? Ha sido una digestión ciertamente pesada, ¿no? Porque a ver cómo se van a digerir los pisos. Pero, de alguna manera, sí que la expansión del crédito agravó la crisis de sobreproducción. O sea que, si decimos que el causante de la crisis no son los bancos, sino que es la tendencia a la baja de beneficio del sistema, la sobreproducción y demás, no solo basta con hacer el capitalismo más humano, no solo basta con controlar a los bancos para solucionar la crisis, sino que tenemos que plantear una reforma, un cambio total de cómo se produce la riqueza y en función de qué y cómo se producen todos los bienes que necesita la humanidad dentro del capitalismo, ¿no? Bien, entonces, claro, tenemos una crisis global, ¿no?, a la que el valor especulativo de los pisos deja de aumentar, todo el sistema de crédito se hunde, ¿no? Podríamos hablar de las titulizaciones y demás cosas, pero esto me alarga mucho. ¿Cuánto llevo? Vale, pues ya con esto acabo. Pero sí que habría que hablar dentro de esta crisis, ¿no?, una crisis que el crédito ha sobreexpandido, una capacidad de sobreproducción del sistema que ha sido expandida hasta límites insospechados por el crecimiento del crédito. Sigo repitiendo esto porque yo creo que es un análisis que tenemos que discutir y que quizá nos diferencia un poco de las izquierdas, ¿no?, que basan todo el valor en el papel de los bancos como generadores de la crisis, y nosotros tenemos que hablar quizá como agravadores de la crisis, ¿no? Tenemos que imaginar un poco como una persona que tiene tiene caries, pero es adicta a los dulces, ¿no? Entonces quiere comer muchos caramelos estos duros, estos adoquines, ¿no? Y necesita las muelas para masticar. Entonces cuando mastica, los caramelos le duelen las muelas. Entonces dice, bueno, en vez de dejar de comer dulces, lo que hago es, me emborracho, bebo un montón, así no me duelen las muelas, y sigo comiendo. Al cabo del tiempo, durante un tiempo no le duele, si puede seguir comiendo, pero al cabo de un tiempo, tiene cirrosis y ya no tiene dientes, ¿no? Entonces, digamos que de alguna manera, la caries no la ha causado beber alcohol, la ha causado otra cosa, pero sí que le ha ayudado a agravar esta enfermedad de la caries, ¿no? Pues de alguna manera el crédito ha conseguido agravar la enfermedad del sistema. Es un poco pillado por los pelos, pero a mí me hacía gracia. Bien, de todas maneras, los diferentes países, aunque la economía está interconectada, se han visto afectados de manera desigual por la crisis. No es lo mismo lo que está pasando en Alemania que lo que pasa aquí, que lo que pasa en Grecia, que lo que pasa en Estados Unidos, que lo que pasa en China y demás. ¿Por qué? Porque dentro del capitalismo, cada país, cada economía, aunque están interconectadas, o cada bloque, o cada zona, ocupa una posición dentro del sistema. El Estado español, un Estado básicamente importador y que necesitaba de gran cantidad de crédito para producir los pisos, todos los bancos españoles otorgaban créditos enormes a las grandes inmobiliarias, a las grandes constructoras, para que pudieran llevar adelante sus obras de infraestructura, los pisos y demás. Y como el Estado español no producía suficiente dinero, estos bancos tenían que acudir al mercado internacional a comprar dinero, para luego darlo aquí. Compraban en un sitio al interés un poco más bajo, lo vendían aquí, de alguna manera, así hacían su negocio. ¿Qué ha pasado en este momento? Al no poder pagar las constructoras, la mayoría de empresas constructoras, que en el año 2005 teníamos 11 personas, 11 españoles entre los más ricos del mundo, ahora no hay, prácticamente solo queda el que hacía ropa, ¿no? Amancio Ortega se llama, el de Zara y Mango y demás. Solo queda todos los demás han desaparecido. Pues los bancos españoles resulta que tienen un cuarto de la deuda de los países europeos con el Banco Central Europeo. ¿Por qué? Porque se endeudaron terriblemente, ¿no? Con el Banco Central Europeo y también con los bancos alemanes, bancos norteamericanos, bancos franceses y demás. Y ahora es cuando entra lo que habláis, Isaac, de que los capitalistas a lo mejor en un momento están divididos. ¿Por qué? Porque al Deutsche Bank le interesa recuperar la deuda que tiene Santander con él, y a Santander le interesa diferirla, ¿no? Entonces hay contradicciones, y por eso no se acaban de poner del todo de acuerdo en cómo dar una salida a la crisis. Esto podemos debatirlo aquí. Pero esto todavía ha generado un problema más. ¿Por qué? Porque los bancos, cuando está en la crisis, los estados deciden intervenir y se produce una intervención económica, la intervención económica más masiva de la historia. Miles de millones, yo no sé cuántos, una vez intenté contar por noticias de los periódicos todo lo que habían inyectado los bancos, o bueno, no sé cómo se inyectará, pero cómo se había prestado dinero a los bancos de manera muy barata y tal, y la verdad es que perdías la cuenta, del orden de billones de euros, y ya pues un momento pierdes la cuenta, ¿no? Dinero público o dinero que ha ido a parar a los bancos.
Bien, y llega un momento en el cual los estados, ante el temor de que los bancos quiebren, de alguna manera, deciden avalar los depósitos bancarios. El Estado español avala hasta 100.000 euros, los estados 60.000, según cada país ha avalado un número determinado un precio determinado. Bien, total, que esta deuda se convierte en deuda pública. Y nos acordamos que el capitalismo siempre busca una manera de obtener beneficio. Y de alguna manera lo que se ha provocado es la crisis del último año, una nueva crisis, ¿no? Porque no solo hay una crisis, hay la crisis de sobreproducción, ¿no? De sobreproducción de coches, casas y demás. Hay la crisis financiera. Pero ahora también hay una crisis de deuda. De alguna manera, en el año pasado, montones de bancos, sobre todo alemanes y franceses, invierten en comprar deudas, ¿no? Y llega el momento de cobrar los intereses. Y estamos en este momento, ¿no?, en el cual los estados, la deuda pública, que es lo que le permite a los estados sufragar la diferencia entre lo que ingresan y lo que van a gastar, y como el año pasado, hace 2 años, gastaron mucho en salvar a los bancos, pues a los bancos locales, y tuvieron que pedir dinero en el mercado internacional, porque el Banco Central Europeo no puede prestar dinero a los estados. Bien, pues estamos en este momento en el cual los estados soberanos tienen que hacer frente a la deuda pública que tienen, ¿no? Y aquí es donde entramos en todo esto, de que es el colapso de Grecia, el colapso español y demás. Pero tenemos una excepción en este caso. El Estado prácticamente más endeudado y que más déficit por cuenta corriente tiene es Estados Unidos, ¿no? Y sobre todo la tiene con China y con Japón y demás. Y Estados Unidos es una excepción, ¿por qué? Porque ¿quién le dice a Estados Unidos? Dame el dinero, ¿no? Si Japón y Estados Unidos, dame el dinero, bueno, te puedo volatilizar, si me hundes la economía, te volatilizo, ¿no? Ahí es donde entran en juego los poderes imperiales de alguna manera, ¿no? Y por último, vamos a acabar un poco bueno, voy a intentar acabar con el tema de la Unión Europea, el euro y demás. He tocado un montón de cosas y bueno, espero que se haya podido seguir un poco la ponencia, ¿no? La Unión Europea se constituye como un bloque, se intenta constituir como un bloque capitalista con un único objetivo, potenciar la economía europea frente a la economía global. Pero claro, dentro de Europa no hay un bloque homogéneo, hay países que se incorporan antes, países que se incorporan más tarde, ¿sí? Y sobre todo, los países que se van incorporando a la zona de prosperidad europea, los que se van incorporando más tarde, son sometidos a unos planes para entrar. Unos planes que, ¿qué hacen estos planes? En el Estado español, básicamente, es acabar con la siderurgia y casi todas las empresas que podían, de alguna manera, competir con los países, las industrias de los países centrales, ¿no? Parte de la minería, sobre todo el caso de la siderurgia, la construcción de motores y demás, todo esto, cuando España pide entrar en la Unión Europea, pues tiene que deshacerse de esas industrias, es lo que se llama la reconversión. ¿Esto en qué se basa? Se basa en la teoría neoliberal y capitalista de aprovechar las ventajas comparativas de cada país y especializar las zonas en la producción. ¿Qué ha pasado con esto?